Un saludo traders y bienvenidos a otro episodio de Análisis con Mariano. Hoy hablaremos sobre los futuros del Bitcoin. Vamos a hablar sobre qué son estos derivados del Bitcoin, de dónde provienen y algunas de las estrategias que se utilizan para operar con ellos. Al final de todo esto deben comprender exactamente cómo es el mercado del futuro del Bitcoin y decidir si tal vez es algo que puede interesarles. Pero como siempre, antes de continuar, por favor hagan clic en el botón me gusta y no se olviden de suscribirse al canal. A ustedes no le cuesta nada y a mí realmente me ayuda mucho a seguir publicando contenido para ustedes. Sin más preámbulos, comenzamos. El trading en Bitcoin es un término que casi no existía hace aproximadamente una década atrás, pero hoy genera más de 440 millones de búsquedas en Google. Estas cifras están a punto de dispararse aún más debido a la introducción de los futuros en Bitcoin. De hecho, esto es algo bastante bueno para la comunidad del Bitcoin. Los futuros del Bitcoin representan un instrumento que combina el mundo financiero tradicional, tal como lo conocemos, con la nueva revolución digital, que es el Bitcoin. Durante años, el trading de Bitcoin se consideró complicado, arriesgado y sobre todo caro. Pero hoy en día, los esfuerzos de la comunidad de las criptomonedas han llevado continuamente al Bitcoin a un escenario principal y han permitido un tremendo crecimiento y una promesa para los traders en Bitcoin de todo el mundo. Primero hablemos de qué son los futuros del Bitcoin. En sí es una versión peer-to-peer del efectivo electrónico. A veces nos referimos a ella como moneda digital y se introdujo por la figura mística de Satoshi Nakamoto en el artículo Bitcoin a Peer-to-Peer Electronic Cash System, que se publicó en octubre del año 2008. La criptomoneda se extrae con potentes computadores que resuelven continuamente acertijos matemáticos complejos. Esto es parte de un proceso de blockchain. El Bitcoin comenzó a atraer un interés significativo que llevó a la creación de una industria completamente nueva, de una clase de activos dentro del propio Bitcoin. En sí, el Bitcoin permite a los inversores obtener ganancias significativas, pero al mismo tiempo se asocia con una mayor volatilidad y continúa de esta forma en la actualidad, aunque se considera que el mercado se está suavizando. La moneda digital también es técnicamente más difícil de navegar, almacenar y operar en comparación con los activos comunes que solemos operar. Superar todos estos desafíos significa que la industria de las criptomonedas atraerá a aquellos que están interesados en hacia dónde se dirige el futuro. Los principales impulsores de la industria se han esforzado por diseñar e introducir futuros del Bitcoin en sus plataformas de trading aceptadas o también en sus sistemas de pagos aceptados. Los futuros del Bitcoin son acuerdos para comprar o vender el activo digital en una fecha posterior por un precio fijo, tal como lo experimentamos con otros contratos de futuros. Esto permite a los traders protegerse contra la volatilidad y los cambios de precio entre el momento en que se compró o vendió el contrato y el momento en que se entregó. Además de esto, los futuros del Bitcoin también brindan la oportunidad de utilizar el apalancamiento y maximizar los retornos. Hoy en día los traders disfrutan de los futuros del Bitcoin ya que combinan lo mejor de ambos mundos, la oportunidad de especular y capitalizar el potencial de los activos en criptomonedas, minimizando al mismo tiempo el riesgo y estabilizando las fluctuaciones de precios. Todo esto sin tener que lidiar con los desafíos como comprar y almacenar la moneda subyacente. En cambio, los contratos de los futuros reflejan el valor del activo y la liquidación en su efectivo. Aunque ha existido una forma ligeramente diferente del futuro del Bitcoin durante bastante tiempo, al principio se negociaban principalmente en exchanges de divisas de criptográficas no reguladas. A finales del año 2017, los primeros contratos oficiales de futuros del Bitcoin comenzaron a cotizar en un mercado completamente regulado.
En diciembre del año 2017, la CME, también conocida como Chicago Mercantile Exchange, y la Chicago Bond Option Exchange, que es la CBOE, comenzaron a ofrecer contratos de futuros por el precio del Bitcoin. Los futuros del Bitcoin de la CBOE se denominan XBT y se lanzaron el 11 de diciembre del año 2017, mientras que los futuros del Bitcoin de la CME se lanzaron una semana después. Sin embargo, fue la oferta de la CME la que provocó más actividad en el trading significativa en este mercado. Este fue el momento en que la comunidad financiera en general comenzó a estar más abierta a la idea del trading en criptomonedas. Los futuros del Bitcoin demostraron ser un gran éxito desde el principio, ya que los traders finalmente tuvieron una herramienta que les permitió capitalizar el precio del Bitcoin sin poseer el activo subyacente. También resultó invaluable para los traders que residen en jurisdicciones que han prohibido el trading cifrado en su conjunto. La introducción de los futuros del Bitcoin en sí llevó un aumento del 10% en el precio del activo subyacente, que más adelante se suavizó. Aquí podemos ver un gráfico del valor del Bitcoin desde septiembre del año 2017. A medida que avanzamos podemos ver que tenemos una línea de predicción que se superpone justo donde está el precio, por lo que es difícil de ver. Aquí cerca de la burbuja del Bitcoin en enero del año 2018. Vimos que la predicción aumentaría un poco durante esa baja temporal, pero después de eso reflejó más o menos el precio real. ¿Cómo funcionan los futuros del Bitcoin? Bueno, los contratos del futuro del Bitcoin funcionan de manera similar a los contratos de futuros de granos, petróleos o simplemente otros contratos de futuros en general, con la única diferencia en que el instrumento subyacente no es un activo físico, sino que es una criptomoneda que tiene liquidación en efectivo, generalmente en dólares estadounidenses. A diferencia de los futuros del maíz, por ejemplo, no hay una entrega física de Bitcoin. Los futuros del Bitcoin permiten a los inversores bloquear el precio de la criptomoneda y la cobertura o beneficiarse de la alta volatilidad asociada con esta clase de activos en particular. Si dijéramos que somos dueños de Bitcoin y el precio está actualmente en digamos $10.000 por moneda y temíamos que el precio cayera en picada debido a alguna incertidumbre en el mercado, podríamos proteger nuestro capital vendiendo un contrato de futuros del Bitcoin a precio actual de $10.000 cerca de la fecha de liquidación. Se espera que el precio del contrato y el activo subyacente sean más bajos. Si por ejemplo el contrato del futuro del Bitcoin cotiza a $8.000 cerca de la fecha de liquidación, habríamos obtenido un beneficio de $2.000 en ganancias, lo que nos permite cubrir nuestra cartera de Bitcoin. Esto nos permite abrir una puerta de posibilidades cuando poseemos o ya invertimos en Bitcoin. Cuando incorporamos este tipo de trading de futuros y estrategias de cobertura de futuros que ya se ha empleado con otros contratos de futuros, que pueden ser cosas como granos, petróleo o lo que sea. La forma en que se calcula el precio de los futuros del Bitcoin depende del emisor del instrumento. En el caso de las crypto exchange como Kraken, por ejemplo, los precios se basan en índices agregados que representan la demanda de cada criptomoneda de varios exchanges. En el caso de la CME, se basa en la tasa de referencia del Bitcoin, también conocida como BRR, que sirve como una tasa de referencia del precio en dólares estadounidenses del instrumento. Del precio, obviamente, del instrumento en dólares. Agrega el flujo comercial de los principales exchanges al contrato durante una nueva ventana de una hora en el precio de un Bitcoin en dólares estadounidenses, a partir de las 4 p.m., hora de Londres. En la mayoría de los casos, comprar un contrato de Bitcoin no requiere que encuentren una forma de almacenar el activo como se mencionó anteriormente, ya que técnicamente no lo poseen. Básicamente están especulando con su precio. Sin embargo, hay lugares como Bakkt e International Exchange que ofrecen contratos de futuros del Bitcoin diarios y mensuales para entrega física. Aquí tenemos un contrato del futuro del Bitcoin del grupo CME.
Esta es una hoja de especificaciones de contrato relativamente estándar para prácticamente cualquier tipo de contrato de futuros. Podemos ver que la unidad del contrato son 5 Bitcoin, según lo definido por la CMA. El precio de cotización, como dijimos, está en dólares estadounidenses. El horario de negociación es bastante estándar para la mayoría de los futuros del grupo CMA en general. Luego tenemos la fluctuación del precio mínimo de 5 por Bitcoin, que equivale a 25 dólares, y un Calendar Express de 1 punto por Bitcoin, que representa 5 dólares. El código del producto es BTC en su totalidad para Global Clearport y Clearing. Luego tenemos el método de liquidación de contrato listado y finalizado del trading. Si ustedes están interesados en esta información, porque no quieren tener que recordarla, recuerden que también tenemos todo esto disponible en el artículo de nuestro sitio web de Air2Trade. Bien, comencemos a hablar de algunas estrategias del futuro del Bitcoin. Al igual que otros mercados del futuro, podemos utilizar el análisis técnico o incorporar casi cualquier estrategia para operar con futuros del Bitcoin. Pero hay dos estrategias principales que a los traders les gusta emplear. La primera se llama arbitraje de prima de efectivo y acarreo. Esta es una estrategia de mercado neutral y tiene como objetivo minimizar el riesgo y explotar la discrepancia de precios en el precio spot de los futuros del Bitcoin. Para cualquiera de las estrategias deberíamos en primer lugar empezar a calcular la diferencia porcentual entre el precio del futuro del Bitcoin y el precio del contrato actual del Bitcoin. En un momento determinado durante la sesión de trading. Podemos tomar esta información del proveedor de datos, si es accesible, o simplemente comenzar a registrarlo por nuestra cuenta. Obviamente queremos ser coherentes y anotar la diferencia en una hoja de cálculos todos los días. Cuantos más datos recopilemos, mejor y más informadas serán nuestras decisiones de trading cuando finalmente la tomemos, obviamente. Una vez que tenemos una idea más clara de cómo se correlacionan estas dos variables, podemos iniciar el trading real. Usaremos estos datos para medir el momento en que el contrato del futuro del Bitcoin se desacopla del precio al contado. Los traders que aplican esta estrategia suelen empezar abriendo una posición larga en el Bitcoin y operando en corto con un contrato de futuros del Bitcoin por la misma cantidad. Una vez que expira el contrato, el trader cumple con sus obligaciones con el Bitcoin comprado inicialmente. Al final el trader se embolsa la diferencia entre el precio spot del Bitcoin y el costo del contrato de futuros. Esta estrategia debe aplicarse solo cuando se considera que los futuros del Bitcoin son costosos en relación con su precio spot y contribuyan a la creación de esta oportunidad de arbitraje. La otra estrategia popular del trading de futuros del Bitcoin se llama estrategia de arbitraje inter-exchange. Esta estrategia suele ser aplicada por inversores que operan con futuros del Bitcoin, que pueden tener un precio diferente según el lugar en el que están operando. La mayoría de las veces esta estrategia es aplicable a futuros emitidos o negociados en crypto exchange. Los traders que aplican la estrategia de arbitraje inter-exchange buscan explotar la diferencia de precios capitalizando las diferencias de precios entre las diferentes plataformas. Lo hacen comprando su instrumento preferido en el exchange donde se opera a un bajo precio y luego vendiendo en lugares donde se opera a un precio más alto. Aquí podemos ver un ejemplo de esto con dos plataformas diferentes, tanto a la izquierda como a la derecha. A la izquierda tenemos nuestro OKEX y luego en la derecha tenemos nuestro Deribit. Como podemos ver, el precio del instrumento en OKEX es de 16.7 dólares más barato que en Deribit. En este caso, el trader puede comprar el Bitcoin de OKEX y luego vender en Deribit, quedándose con la diferencia. El concepto detrás de la estrategia es relativamente simple. Solo tenemos que tener un buen ojo
y, digamos, escanear continuamente las diferentes crypto exchange. Las ventajas de operar con futuros del Bitcoin se pueden resumir en 3 ventajas principales, pero definitivamente no se limita solo a estas 3 ventajas. Estas son solo las 3 principales en mi opinión. La primera es que es adecuada para todo tipo de trader principiantes en el mercado, los inversores a gran escala, como los fondos o los administradores de activos institucionales. Se sienten atraídos por los futuros del Bitcoin, ya que les permiten beneficiarse del mercado de las criptomonedas, que de otro modo no estaría regulado ni sería accesible. Los inversores minoristas o los pequeños traders de futuros prefieren los futuros del Bitcoin, ya que son una forma fácil de especular el mercado en las criptomonedas. Los traders no tienen que comprar criptomonedas y garantizar su almacenamiento físico mediante billeteras y crear nuevas cuentas en varios exchanges para operar con ellos. Y como tal es bastante atractivo para casi todo el mundo. Luego, la número 2 es que los futuros del Bitcoin son instrumentos regulados. Los Bitcoin en su forma natural no están regulados y no se almacenan en una cuenta bancaria o de un broker, lo que significa que no están asegurados por el FDIC o la SIPC, por ejemplo. Con los futuros del Bitcoin las cosas son muy diferentes, ya que se negocian en un exchange regulado como es, por ejemplo, la CFTC, brindando confianza a los inversores y ayudando a contribuir, digamos, un entorno de mercado más saludable en general. Luego y finalmente tenemos el hecho de que están arreglados financieramente, aunque rara vez se mantiene hasta el vencimiento. Si corresponde, algunos contratos de futuros pueden hacerlo. Con los futuros del Bitcoin, al vencimiento, el inversor recibe efectivo en lugar de la entrega física. Esto erradica la necesidad de lidiar con los desafíos tecnológicos que rodean la posesión de criptomonedas, incluyendo el almacenamiento, como estuvimos hablando, la gestión de transacciones, y la lista obviamente es más extensa. En cuanto a las posibles desventajas, tenemos que los límites de precios relacionados con los futuros del Bitcoin pueden reducir nuestras ganancias. Los futuros del Bitcoin en el CME tienen un límite de precio del 20%, ya sea por debajo o por encima del precio de referencia. La idea es controlar mejor la volatilidad y minimizar el efecto de los cambios bruscos de los precios. Por esto, obviamente, pueden llevar a una situación desafortunada para un inversor que busca capitalizar o permanecer en una posición que se acerque a ese movimiento del 20%. La número 2 es que los futuros del Bitcoin pueden tener un impacto negativo prolongado en el mercado, aunque el límite de precios que se mencionó anteriormente es una herramienta útil para cortar la volatilidad. Según algunos expertos, en el caso de problemas sistémicos, puede provocar un efecto dominó en el que muchos traders venden sus contratos de futuros durante un periodo de tiempo prolongado. De esa manera, en lugar de un salto o caída de precios de corta duración y única, esto tiene un efecto de impacto pequeño o nulo en el exchange, y el efecto se prolonga. Y el instrumento puede desestabilizar el mercado al llevar a un efecto de venta de bola de nieve, digámoslo por decirlo de alguna forma. Para superar esto, algunos expertos están a favor de un establecimiento de una garantía separada para financiar futuros del Bitcoin para ayudar a aislar el riesgo. Y luego, por último, solo tenemos el simple hecho de precios inestables, debido al hecho que el Bitcoin es todavía un mercado relativamente nuevo y emergente. Funciona tanto a favor como en contra. Puede conducir a escenarios de precios inestables donde ven diferentes precios, lo que nos permite hacer, digamos, que esas técnicas de trading de arbitraje, como ya estuvimos mencionando anteriormente, por lo que esto podría verse como positivo o obviamente como negativo. En este punto del video no queda mucho más que decir sobre el mercado de futuros del Bitcoin. Depende de ustedes
continuar su educación y explorar el mercado ustedes mismos para decidir si es algo que les interesa. Realmente puede ser que sí, puede ser que no, pero mi trabajo es traerle toda esta información para que estén más preparados y conscientes de lo que hay para ustedes. Hasta la próxima, traders. Asegúrense de hacer clic en el botón me gusta y suscribirse al canal, obviamente si aún no lo han hecho, ya que eso me permite seguir publicando este contenido para ustedes. Realmente les agradezco muchísimo que lo hagan. Muchas gracias. Chao, chao.